Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. El título de nuestra enseñanza es de Él, por Él y para Él. ¿Cómo es el título? A ver los que estamos acá. De Él, por Él y para Él. Vamos a estar bien atentos. Estamos aquí, los que están allí con la Biblia en la mano, vamos a ir en varios versículos, pero bueno, quiero iniciar diciendo algunas verdades acerca de eso. O sea, ninguna persona que crea en Dios realmente va a dudar de la sabiduría. Es decir, todos los que creen en Dios, aun cuando no le han conocido realmente, pero la gente que dice creer en Dios no duda nunca que Él tiene sabiduría, ¿sí? Tampoco duda que Él tiene poder, ¿sí? Y la Biblia nos muestra claramente que el juicio de Dios, o sea, la manera como Él juzga, como Él examina, es clara, es puntual, es determinante y que tiene control también sobre los tiempos. Sabemos que a Él nada le toma por sorpresa, pues antes de que las cosas sucedan, Él ya todo lo ha visto antes. No es la enseñanza, pero recordamos, Dios vive en una dimensión que es eterna, el ser humano vive en una dimensión que es temporal, el tiempo es un espacio dentro de la eternidad y Dios habita en la eternidad. Como Él habita en la eternidad, Él puede ver todas las cosas al mismo tiempo, el pasado, presente y futuro, y por eso Él puede tener control absolutamente de todo. Nada lo puede tomar por sorpresa. Él, por ejemplo, supo que Israel lo iba a rechazar y tenía previsto que otras naciones llegarían a ser su pueblo. Estamos hablando de la iglesia en este tiempo. Y cuando les menciono esto, porque en el texto que vamos a leer inicialmente, Romanos capítulo 11, verso 33, para que lo busquemos acá y lleguemos allí. Romanos 11, versículo 33. Pablo ha estado hablando desde el capítulo 9, 10 y este 11, ha estado hablando acerca de lo que ha pasado con Israel, cómo Israel rechazó a Dios, pero cómo Israel sigue siendo pueblo de Dios y cómo Dios ha prometido que un día ellos van a volver a creer, van a creer realmente en Jesús. Versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, lo leemos, porque de él, a ver acá, los que están acá, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí está nuestro título, ¿verdad? De él, por él y para él. Tres afirmaciones muy claras. Estas son tres verdades que todo creyente necesita conocer profundamente acerca de nuestro Dios, y que Pablo nos recuerda esto para decirnos que no hay nada que escape al pensamiento del Señor y que lo que Él quiere hacer lo hace en medio de los tiempos y circunstancias. Es decir, no hay manera como Dios pueda ser frustrado en lo que Él determina, no hay manera, porque Él es el Señor de los tiempos, Él es el Señor de las circunstancias, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Vamos a hablar de lo primero, de esta afirmación. Lo primero dice que todo es de Él, dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces lo primero, todo es de Él. Esta es la primera afirmación de la que vamos a hablar. Cuando nosotros decimos que todo es del Señor, y esto es algo que se ha convertido prácticamente en un conocimiento, en un pensamiento común de la gente. La gente dice, no, es que sí, todo pertenece al Señor. Pero realmente los que empezamos a entender eso, somos los que hemos nacido de nuevo. Somos los que realmente podemos ir entendiendo la dimensión de lo que implica de que Dios sea el dueño de todo, que todo es de Él. Entonces, cuando decimos que todo es de Él, estamos pensando en que Dios es el origen de todo, pero el origen de todo según el diseño que Él dio.
La creación fue producto del pensamiento y de la voz de Dios. Eso está en Génesis 1, no lo vamos a ir a mirar. Pero cuando Dios hizo todas las cosas, Él lo pensó, lo quiso y lo habló. Y a través de su voz vinieron a hacer todas las cosas, llegaron a existencia. Y en ese diseño original de Dios, todo fue creado para expresar a Dios. La multitud de formas, si usted piensa un poquito eso, la multitud de formas que hay en la tierra, la multitud de texturas, la multitud de colores, eran una forma de Dios mostrar sus riquezas, las riquezas del Señor y su multiforme sabiduría. Cuando usted mira la naturaleza, solamente todo lo que hay en la naturaleza, lo que nosotros alcanzamos a ver en medio de la tierra, realmente uno queda sorprendido. Es impresionante, todo tipo de colores, todo tipo de texturas, todo tipo de formas, pero todo eso fue creado por Dios para mostrar su multiforme sabiduría. Todo eso tiene que ver con eso. El cielo, con la multitud de estrellas, con los planetas, fueron hechos no necesariamente con el propósito de albergar vida, sino con el propósito de mostrar la gloria de Dios. Siempre la gente está con eso y siempre personas, normalmente todos nos llegamos a preguntar en un momento, bueno, ¿será que este es el único lugar donde hay vida? Y hablamos del planeta Tierra, ¿será que es el único lugar donde hay vida? Y entonces empieza el pensamiento, y ese pensamiento de la humanidad es la que la ha llevado a embarcarse en las grandes expediciones para tratar de llegar fuera de la Tierra, ¿sí? Pero sin embargo, con los años y la tecnología tan impresionante que hay, pues la Tierra, el ser humano todavía no ha podido ir mucho más allá de la Luna, realmente, ¿sí? Entonces, la creación, los planetas y las estrellas que nosotros podemos ver, la gran cantidad de ellos, no fueron necesariamente hechos con el propósito de albergar vida. Si hay vida, bien. Si no hay otra clase de vida, también está bien. Porque no tiene que ver con eso. La Biblia dice cuál es el propósito de toda esta creación. Salmos 19, versículo 1, lo dice de esta manera, busquémoslo allí, si quiero que lo veamos. Salmo 19, versículo 1. Esto es lo que veía David, y esto fue lo que David pudo entender cuando vio los cielos, y cuando en una noche despejada seguramente veía la cantidad de estrellas luminosas y bueno, cosas que él ni se imaginaba que eran planetas y todo eso, las constelaciones. Pero lo que sí es cierto es esto, Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, ¿cuál es el propósito de los cielos? Contar la gloria de Dios. O sea, no es necesario que haya vida o no. Nosotros por eso, como creyentes, uno no entra en esas discusiones. Pues si hay vida, bien. Si hay marcianos, bien. Si hay venusianos, bien. Si hay plutonianos, bien. Si no los hay, no hay ningún problema. Porque el asunto es que eso, lo que se ve allí, lo que se ve en la bóveda celeste, lo que alcanzan a ver nuestros ojos o lo que se alcanza a ver con un telescopio, si alguno ha tenido la oportunidad de verlo, pues eso lo único que dice habla es de la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que toda la creación fue hecha para anunciar la gloria de Dios. Y ese es el propósito de la creación. Ya si hay otro tipo de cosas, está bien. Pero el asunto es que cuando la gente a mí me dice, no, pero de pronto puede haber vida en otros planetas, y pues puede haber vida, pero ¿sabe cuál es el asunto? Que el único Hijo de Dios fue enviado aquí. Y con eso se termina toda discusión. Porque él solamente tenía un hijo, ahora somos muchos, pero solamente tenía uno. ¿Y el único hijo dónde lo envió? A la tierra. O sea que la tierra puede ser la perla especial del Señor en medio de toda la creación. Y cuando lo vemos desde Adán y Eva, pues lo confirmamos, porque es el único ser que dice que fue hecho a su imagen y semejanza, fue cuando hizo al hombre. Entonces Dios es el origen de todo lo creado, y es el único creador. Ni el ser humano tiene la habilidad para crear como Dios. El ser humano tiene habilidades creativas, pero el ser humano no puede crear de la nada. El único que crea de la nada es Dios.
Él es el creador. El hombre lo que hace es tomar lo creado y convertirlo en otras cosas. Pero el ser humano no puede crear absolutamente nada desde la nada, ¿sí? Ni el diablo tampoco lo puede hacer. El único creador es Dios. Él es el origen de todo. Pero Él lo creó perfecto, no como nosotros lo vemos hoy. Él lo hizo perfecto todo, pero el hombre y el diablo lo que hicieron fue entrar a pervertir. El hombre después de la caída y el diablo también en su caída, en algún momento de la eternidad. Lo que han hecho siempre es pervertir, desafortunadamente pervertir la obra de Dios. Por eso es que nosotros vemos hoy en día que la creación no le sirve al creador. La creación no le sirve al creador, solamente lo que va siendo redimido, en este caso los salvos, somos los que le servimos al Señor, pero la creación no le sirve al creador. Por eso cuando Dios salva a una persona, lo que hace es llevarlo al plan original, donde la creación honra al creador. Explico un poco. Cuando usted nació de nuevo, si ha nacido de nuevo, Dios lo introdujo nuevamente en el plan original, porque dentro de ese plan original la creación honra al creador. Cuando nosotros nacemos de nuevo, aprendemos a entender lo que es honrar al Señor. Pero la creación caída no lo honra, está pervertida, está esclava. Romanos 8, 21 y 22 dice lo siguiente acerca de esta creación. Romanos 8, 21 y 22. La creación está sumida en una esclavitud. Dice en el 21, yo espero que allí ya lo hayan encontrado ustedes también, porque también la creación misma, Romanos 8, 21, estoy ahí, porque también la creación misma será libertada ¿de qué? De la esclavitud de corrupción. ¿Cómo dice la palabra que está la creación hoy? En esclavitud de corrupción. Por eso es que la creación no sirve al creador. La creación en su plan original, todo era para anunciar la gloria de Dios. Pero la creación en este punto está en corrupción. Sin embargo, yo solamente para que usted lo piense un poco, si nosotros vemos si la creación está en corrupción y vemos cosas tan hermosas, ¿usted se imagina cuando la creación sea liberada de la corrupción? Si usted va a un paisaje, usted va a una montaña, usted va al mar, usted si está en un avión y usted ve paisajes hermosos, ¿usted se imagina cuando la creación sea liberada de la corrupción? Impresionante, ¿sí? Pero la creación será liberada de la esclavitud de corrupción, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, los primeros libertos de la corrupción somos los salvados. ¿Y para qué fuimos liberados? Para la gloria de Dios. Fuimos liberados para expresar a Dios, para expresar la belleza de Dios. Para eso fuimos liberados. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Ese gemir, no es el estudio, no es la enseñanza del día de hoy, pero ese gemir es lo que se da tan palpablemente cuando hay desastres que se llaman naturales. Ese es el gemir de la tierra. Y el gemir de la tierra es tan literal cuando la tierra tiembla, porque la tierra realmente gime. La tierra está llena de dolores, la tierra está bajo esa condición corrupta y caída. Y literalmente, yo esto lo digo literalmente, yo he estado en el campo cuando ha habido terremotos, temblores, y la tierra gime, es realmente aterrador. La tierra se estremece por dentro y gime. Y dice que esa será liberada de esa esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero la creación dice que gime a una, y aún ahora está con dolores de parto. Tremendo eso, ¿no? Los dolores de parto para el alumbramiento. Vuelvo y digo, no es la enseñanza, pero ¿sabe de qué está hablando allí? ¿Sabe cuál es el alumbramiento que va a tener la tierra? Es el milenio, los 1000 años, donde va a haber total paz y Cristo va a gobernar de una manera visible. Ese es el alumbramiento. Pero antes del alumbramiento hay dolores. Y esto es lo que está diciendo, lo que está aquí hablando. O sea, esto para decir que todo es de Dios, todo es de Él, pero no todo le sirve a Él. Vamos a seguir mirando acá. Todo le pertenece a Dios, pero Dios no lo creó así como está. Eso necesitamos tenerlo claro. Todo le pertenece a Dios, pero Él no lo creó así. Él es dueño por derecho de creación porque Él lo creó. Pero Él no lo creó así como está. Eso necesitamos tenerlo claro. Todo le pertenece a Dios, pero no lo creó así. Él es dueño por derecho de creación porque Él lo creó. Pero Él no lo creó así como está. Él es dueño por derecho de creación porque Él lo creó.
pero también es dueño por derecho de redención, porque todo eso va a ser redimido, rescatado. Las primicias de los redimidos, ¿quiénes somos? Nosotros, los creyentes. O sea, Dios crea y Él recrea para que todo sea de Él. ¿Sí? Nuevamente, Él crea y recrea para que todo sea de Él. Lo segundo, lo primero entonces que dijimos es que todo es de ¿qué? De Él. Y lo segundo, todo es por Él. Todo es por Él. Entonces, cuando hablamos de todo es por Él, tiene que ver con que Él es la razón de existencia. Él es el que le da sentido a la existencia de todo, más bien, ¿sí? La razón de existir de todo es Dios, porque sin Él nada existe. Recordemos que Él es sustentador. Creo que fue el año pasado, de una enseñanza, sí, el año pasado, de una enseñanza acerca de que Él es el sustentador. Dios no solamente crea, sino que Él sustenta. Recordando un poquito de lo que hablamos, es como hacernos la imagen. Podríamos imaginarnos la creación sin las leyes naturales, que decimos naturales, que la protegen. Todas esas leyes naturales que protegen la creación fueron dadas por Dios. Todas esas leyes. El hecho de que la tierra esté sostenida en el aire, en el espacio, ¿sí? Dios fue el que puso orden. Por eso es que el mar no se vuelca sobre la tierra, ¿sí? Si alguna vez usted ha estado en la orilla del mar, o en alta mar, o se ha entrado al mar, es imponente. Pero el mar no se vuelca sobre la tierra, porque hay una ley que Dios dio y le impide al mar. Eso está en Job. No lo vamos a leer, pero allí está en Job, desde el capítulo 38 hasta el 42. Hay una cantidad de cosas impresionantes, pero son puras leyes que Dios dio. Por ejemplo, que las estrellas no se caigan sobre la tierra. Anuncian, por ejemplo, que un meteoro ahora en el año 32 tiene la posibilidad. Entonces ya, ahora día será que tenía cierto porcentaje de impactar contra la tierra, ahora que no es la tierra, ahora que es la luna. Pero imagínense, ese es un pequeño, no sé si es un planeta o un meteoro, Juan. Un meteoro. Usted se imagina que fueran muchos alrededor que estuvieran desorbitados y que la Tierra estuviera en peligro de ser impactados por ellos. Pues la gente no tendría vida, realmente. Pero el universo entero responde a una ley. Dios los colocó en un lugar y ahí se mantienen. Por eso es que ese tipo de cosas se llaman fenómenos. Porque lo normal es que todo esté en su lugar. Pero ¿quién fue el que los colocó y quién fue el que los sostiene? Dios. Porque todo es por Él. Por eso es que la Tierra no detiene sus movimientos. Hablábamos de eso. Si se detiene el movimiento de rotación o de traslación, la humanidad no puede vivir mucho tiempo. No hay manera de que haya vida. Por eso no cesa la lluvia y el calor. Nos aterran a veces los grandes veranos. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? En Génesis capítulo 8, después del diluvio, dijo: mientras la tierra permanezca, no van a cesar ni la lluvia, ni el calor, ni el día, ni la noche, ni el verano, ni el invierno, ni las siembras, ni las cosechas. ¿Que van a ser más difíciles y en lugares más difíciles? Claro, va a ser así, pero no va a cesar. ¿Por qué? Porque hay una ley que Dios dio. Eso lo sostiene. En Job 38 vamos allí. Mientras ustedes buscan, allí yo les voy contando. Bueno, todo el libro de Job, acerca de esta circunstancia tan terrible que le sucedió a Job. Se murieron sus hijos, se perdió todo y su mujer tampoco le estaba sirviendo de mucho y él estaba todo enfermo. El asunto es que vienen unos supuestos amigos de Job a buscar como las razones del por qué él está así, y en todos esos discursos y diálogos que hay en el libro de Job, en últimas, Job estaba como tratando de alguna manera de echarle la culpa a Dios de su estado. De alguna manera estaba echándole la culpa a Dios. Y entonces el Señor se le revela, se le muestra. Y en Job 38, versículo 4, mire cómo lo dice de esta manera, lo tienen acá, Job 38, versículo 4. Y el Señor, cuando aborda a Job, le empieza a hacer unas preguntas que yo creo que este hombre dijo. Yo creo que nunca más se atrevería a cuestionar a Dios en nada. Pero el Señor le dice: a ver, Job, si es que usted sabe tanto, entonces dígame esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Tremendo, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Y yo creo que no habría mucho que pensar acerca de eso, ¿verdad? O sea, no estábamos, no teníamos ni idea, no existíamos, no estábamos. Pero él le pregunta a Job para hacerlo ubicar en su lugar. Porque ¿quién puede contender con el Señor que es eterno y es el Señor de la creación? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, vamos, Job, enséñame a mí acerca de la vida. Enséñame a mí acerca de los orígenes, enséñame a mí acerca de las cosas. Versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas? O sea, hablando de la tierra. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién fue el que la diseñó? Y Job, a pensar un poquito, ¿qué sería? Todo tenía una respuesta y era el Señor. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Usted se imagina para Job que nunca, tal vez pensaría él, tal vez como mucho tiempo se pensó, que la tierra era plana. Y no tenía ni idea cómo estaba sustentada la tierra. No tenía ni idea. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Lo cierto es que el Señor aquí le da, desde ahí, desde el 38 hasta el 42, le habla de toda la naturaleza, o bueno, de una parte de la naturaleza, haciéndole unas preguntas que cuando uno lo lee, uno dice, no se queda pensando. O sea, ¿cuál es la respuesta de todo? O sea, definitivamente la sabiduría de Dios es impresionante. Y en el capítulo 42, miren la forma como responde Job después de escuchar al Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? 42.3. 42.3, gracias. Por tanto, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Saben que Job muestra claramente cuál es la experiencia de una persona que dice conocer a Dios? ¿A cómo llega a ser esa persona cuando realmente tiene un encuentro con Dios? Las personas dicen, mucha gente dice conocer a Dios. Hoy están haciendo la celebración tradicional del Domingo de Ramos, lo menciono con respeto, pero eso es lo que la gente hoy está haciendo. La gente dice conocer a Dios y la gente cree que Dios se agrada de esas cosas. La gente cree que Dios arriba está mirando y de pronto dice, uy, qué bueno que me están batiendo estos ramos o estas palmas. La gente piensa eso. Pero una cosa es cuando la gente dice o piensa conocer algo de Dios. Y otra cosa realmente es cuando una persona tiene un encuentro con Dios. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, dice como Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Y cuando una persona tiene un encuentro con Jesús realmente, entonces allí está como el apóstol Pablo, te ruego, yo voy a hablar para preguntarte, porque Job sabe qué hacía, hablar para cuestionar, pero de una manera equivocada. Ustedes me entienden, para señalar. Pero aquí él ahora dice, yo voy a hablar, te voy a preguntar y tú me enseñarás. Porque antes había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Glorioso, ¿no? Todo tiene que ver con él entonces. Lo primero, todo es de él. Segundo, todo es por él. Y tercero, todo es para él. El propósito de todo, ya dijimos entonces que es expresar a Dios. Toda la naturaleza, originalmente, no como la conocemos hoy, toda ella expresaba a Dios, todos los colores, las formas, las texturas, todo expresaba la belleza de Dios. El Señor no hizo nada por azar y tampoco lo hizo por desocupación, para nada. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, cuando usted ve programas acerca de la naturaleza, y cuando encuentran algunas especies que uno dice, qué cosa tan, a veces son feos, se ven feos, a veces se ven muy extraños, a veces muy hermosos, pero uno dice, o sea, qué variedad tan impresionante, qué diseños tan impresionantes los que tienen ciertos animales, o cuando hay ciertos
paisajes, bueno, qué sé yo, muchas cosas, pero qué cosas tan impresionantes. Dios no hizo nada por azar y tampoco lo hizo por desocupación. No fue que él amaneció un día y dijo, voy a hacer esto a ver cómo me sale, y todo salió así, sino que todo lo que él hace, absolutamente todo, cumple una función en su creación. Todo cumple un propósito. Él no hace chatarra, Dios no hace basura. Por eso, siempre que Él salva a una persona, lo salva con un propósito. Porque Él no salva para que personas se vuelvan, para que personas vegeten, sino que Él salva para que personas expresen vida. Y en los tiempos, Dios tiene dominio acerca de las cosas para llevar a cabo sus planes. Recordemos, Él está en lo eterno, el hombre está en el tiempo. Dios puede intervenir en el tiempo cuando hay hombres y mujeres que le creen. Siempre para Él intervenir en la tierra hay un hombre, una mujer o personas que le creen y Él interviene en el tiempo. Pero Él tiene control de los tiempos, nada lo toma por sorpresa. El hombre vive en el tiempo, pero recordemos que Él es eterno. Así que el Señor puede intervenir en la vida de los que le conocen. Para nosotros, que reconocemos que Él es nuestro dueño, Él puede intervenir en nosotros para adelantar sus planes. Él lo puede y lo quiere hacer. Ahora, con la gente que no le conoce, Dios no obliga ni doblega la voluntad de los que no le conocen. Él no les tuerce el brazo. ¿Dios podría destruirlos? Sí. Pero Él no los doblega ni los obliga. Hay un tiempo que Él da y establece para el hombre. Él les habla a través del Evangelio y los llama a creer, pero no los obliga. A través de la iglesia, Él habla su mensaje, sus buenas nuevas, pero Él no obliga al ser humano, pero nos llama a todos a creer, y gracias a Dios por los que hemos creído. La forma como Dios se manifiesta en la tierra es a través de la iglesia. A través de los que creemos es que Él se manifiesta en la tierra. Es decir, a través de la iglesia es que Él manifiesta su reino y su gobierno, a través de la iglesia. Porque este mundo no está, Él lo creó, pero no está bajo el gobierno de Él, este sistema. Ya vamos a mirar un texto acá. Entonces, Él se manifiesta en la tierra a través de la iglesia. Recordemos que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Él se manifiesta a través de su cuerpo, Él como cabeza. Si el mundo estuviera bajo el dominio de Dios, todo le serviría a Dios, pero no es así. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Y póngame cuidado a esto. Esto es lo que la gente tiene más problema para entender. Ustedes, por ejemplo, ven, pasa una desgracia, una muerte, un accidente, una tragedia, lo que sea. Y a menudo uno encuentra personas que renieguen contra Dios y dicen, pero Dios, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? Las personas que son abusadas, maltratadas, abandonadas, dicen, ¿dónde estaba Dios cuando yo pasé por esto? Porque la gente tiene la idea de que como Él es creador, Él está bajo el dominio de todo. Una cosa es que Él es el creador, pero esto que nosotros vemos hoy no es la creación como Él la hizo. Es la creación como el hombre lo permitió que estuviera acá. Dios le dio inteligencia y habilidades al hombre, y el hombre las ha desarrollado a través del tiempo. Pero primera de Juan 5:19, busquémoslo aquí, que es un texto que uno debería tener resaltado para tener entendimiento y para recordar que este mundo, este mundo, las formas que quieren, recordemos que el mundo ejerce presión para amoldar a la gente. Dice, sabemos que somos de Dios. Primera de Juan 5:19, ¿sí estamos allí? Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos de Dios hay acá? Entonces, ¿y qué más dice? Y el mundo entero está... Eso hay que subrayarlo, porque eso le recuerda a uno esto. Nosotros somos de Dios. Nosotros no somos del mundo. Pero el mundo está bajo el maligno. O sea, el que está en Cristo no está bajo el mundo, no está bajo el maligno, porque sabemos que somos de Dios. O sea, la certeza de ser de Cristo nos enseña a tener la conciencia
de que el maligno no tiene nada que ver con nosotros. Porque no podemos tener dos dueños. O somos de Cristo o somos del maligno. O estamos en Adán o estamos en Cristo. No hay otro lado. No hay puntos medios. Solamente hay dos clases de razas, digámoslo así, de linajes, vamos a decirlo de esta manera, de linajes. El linaje de Adán y el linaje de Cristo. Y nosotros somos de Dios, sabemos, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, los desastres, las tragedias, la maldad, el pecado en todas sus presentaciones no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Eso tiene que ver con el hecho de que el hombre en el Edén le entregó la autoridad que le había sido dada a él, se la entregó ¿a quién? Al maligno. Y el maligno ha pervertido todo. ¿Sí? Porque el maligno, muy bien Santiago, y el pecado, ¿sí? Porque el maligno y el pecado vienen siendo prácticamente lo mismo. Y todo se pervierte. Entonces, las tragedias, por eso la gente que no conoce a Dios, pero tiene una religión, y a veces se resienten con Dios porque Dios no intervino, porque Dios no hizo esto, ¿dónde estabas Dios? ¿Por qué me abandonaste? Yo un día creí en ti y tú me abandonaste. No tienen entendimiento de esto. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué pasan cosas desafortunadas en este mundo? Porque el mundo está bajo el maligno. Sin embargo, nosotros somos de Dios. Es decir, que aunque sigan pasando cosas terribles y van a seguir pasando y van a pasar más, pero nosotros podemos tener la confianza en la protección de Dios. ¿Por qué? Porque es donde manifiesta su gloria y su poder en la iglesia, porque ese es su reino. Es decir, nosotros no estamos bajo el maligno, estamos en el reino de Cristo. Y en el reino de Cristo tenemos un rey. Y el rey que tenemos es el Todopoderoso. Así que podemos confiar en Él acerca de su protección, de su cuidado, de la provisión, de todo, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Está claro? Sí. No somos del mundo. El mundo está bajo el maligno, pero la iglesia no le pertenece al mundo. Entonces, la iglesia es la que puede mostrarle al mundo que todo es de Dios y que todo es para Él. Es la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Hablando en todo esto, la iglesia le muestra al mundo que todo es de Dios y que todo es por Él y que todo es para Él. Es a través de la iglesia que debe de notarse. La razón de existir de la iglesia es Dios, es mostrar la gloria de Dios. ¿Para qué la iglesia existe? Para mostrar la gloria de Dios, para mostrar su bondad, las abundantes riquezas de su gracia. Para eso la iglesia existe, para mostrar la gloria de Dios. ¿Para qué existimos nosotros? Para mostrar la gloria de Dios. Muy bien, hermana, dice ahora los otros todavía no la han cogido, ¿sí? Pero estamos para mostrar la gloria de Dios. Sin la iglesia en la tierra, el mundo sería mucho más caótico. Solamente piense, si la iglesia es la que muestra la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿se imagina si la iglesia no estuviera? Por eso es que mire, cuando la iglesia sea llevada al cielo, esto es segunda de Tesalonicenses 2, cuando la iglesia, eso es primera de Tesalonicenses 4:16, cuando la iglesia sea llevada al cielo, va a venir lo peor para la tierra y sus habitantes. Eso es Apocalipsis 4:6 en adelante. Cuando la iglesia ya no esté en la tierra, va a venir lo peor sobre este mundo. Porque la iglesia es la que muestra la gloria de Dios. Por eso también es caótico, terrible, cuando personas que se hacen llamar parte de la iglesia o ministros, lo que hacen es vivir totalmente ajenos a la vida de Dios y algo que es contrario a las verdades de la Escritura. Entonces, la iglesia está en la tierra para mostrar que todo es de Dios y que todo es para Él. Todo es de Dios, todo es por Dios y todo es para Dios. Entonces, su salvación es de Dios, no es suya. Él se la dio. Su salvación es de Dios y es por Dios y es para Dios. Piense eso un poquito. No es para usted, es para Dios. Usted la disfruta, sí, pero todo tiene que ver con la gloria de Dios.
Ahora vamos a mirar bien el texto, pero pensemos en esto. Su familia es de Dios, es por Dios y es para Dios. Piénselo un poco. Sus habilidades las habilidades que usted tiene, son de Dios, son por Dios y son para Dios. Los recursos que Dios pone en su mano son de Dios, son por Dios y son para Dios. Las relaciones toda relación en la vida necesita ser siempre en Dios, por Dios y para Dios. Porque todo tiene que ver con Él. Todo es para Él. Pablo escribe esto. ¿Por qué Pablo escribe esto a la iglesia? ¿Por qué escribe esto allí, a la iglesia en Roma? Porque el centro de la historia de los salvados, el centro de la historia de los redimidos, es Dios, no el hombre. Por eso sencillamente, el centro de la vida suya, de la historia suya, el centro de la historia suya, si usted ha tenido entendimiento, o si estamos teniendo entendimiento de que todo es de Él, el centro de la historia suya y el centro de mi historia no somos nosotros, sino Dios. Él es el centro. Cuando todo lo significativo, cuando todo lo que suma a la vida y a la fe, en la experiencia diaria es reconocido de Dios, por Dios y para Dios, entonces el mundo puede ver que el eterno Dios está presente en el tiempo a través de su iglesia. O sea, somos nosotros la iglesia la que muestra que todo es que todo es de Él, por Él y para Él. El centro y el todo de la vida cristiana es Cristo, porque de Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Ese fue el texto que leímos. Y cuando es así, entonces Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de los planes, Él es el dueño de las relaciones, Él es el dueño de los sentimientos, Él es el dueño de todo, porque todo es de Él, por Él y para Él. La iglesia expresa la suficiencia de Cristo en su vida y muestra que está satisfecha, y entonces es allí cuando Dios recibe toda la gloria. Miren el texto, ahora sí leámoslo y le vemos el sentido completo. Romanos 11:36, que con este fue el que iniciamos, el texto base de la enseñanza. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Y lo leemos despacio. Porque de Él, estamos allí también. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y luego dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es como si Pablo estuviera diciendo, es como si él dijera, cuando de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas en la experiencia del creyente, entonces a Él es la gloria por los siglos de los siglos. Todo tiene que ver con Él. No sé si usted lo puede ver allí, pero todo es de Él, es por Él y para Él, para que la gloria sea solo de Él. Dios no tiene problemas con su ego, pero ¿sabe qué le digo? Él es Dios. Él no tiene problemas, Él es Dios. Si usted no le da la gloria a Dios en su vida, Él sigue siendo Dios. No tiene problemas. ¿Saben por qué es que Dios nos enseña acerca de esto? Porque cuando la iglesia, cuando el creyente le da la honra y la gloria a Dios en su vida, nosotros somos los mayores beneficiados. Nosotros crecemos, maduramos, tenemos entendimiento, y cuando le damos la gloria a Él podemos disfrutar de todo lo que Él ha dispuesto para nosotros. Cuando el ser humano atribuye a sus habilidades los logros obtenidos, puede obtener gloria humana, ¿verdad? Usted se ha visto, la gente que se jacta por sus logros, no va a faltar el que le diga, uy, usted sí es un duro, usted sí que lo hace bien, eso es que nadie como usted es incomparable. No, mejor dicho, ¿quién lo hace así? Puede tener gloria humana. Sin embargo, la única gloria que permanece para siempre es la gloria de Dios. Nosotros fuimos hechos para su gloria.
Cuando el creyente sabe que se trata de Dios y no del hombre, da todo el reconocimiento al Señor. Y en su gloria, en la gloria de Dios, el hombre permanece eternamente. Porque la gloria del Señor permanece. Si el hombre da gloria a Dios, el hombre permanece para siempre. Por eso es que ninguna cosa que no glorifique a Dios no tiene eternidad con Él. Todo lo que se jacta a sí mismo, la soberbia humana y los logros humanos, todo, las construcciones humanas, por bellas que parezcan, todo lo que uno encuentre, todo eso va a desaparecer. Porque todo eso exalta la grandeza humana. Y saben que nosotros, el lugar, el destino de todos los creyentes es una ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo. Él mismo la hizo. Él mismo la diseñó para que ninguno se jacte en su presencia. El único digno de gloria es Él. Eso era lo que cantábamos. Cuando el creyente sabe que se trata de Dios y no del hombre, entonces da todo el reconocimiento a Él, y en la gloria de Dios el hombre permanece para siempre. Entonces concluimos. Dios es origen de todo. Dios es razón de existencia y dador de propósito. Cuando decimos que de Él es todo, estamos hablando del origen. Cuando decimos que por Él es todo, estamos hablando de la razón de la existencia. Y cuando decimos que para Él es todo, estamos hablando del propósito. Es importante. Cualquier cosa sin Dios está destinada a la muerte. O sea, todo lo que no puede permanecer para siempre, nada que no contenga a Dios o que sea producto del poder de Dios. No obstante, lo que sea de Dios, lo que sea por Dios y para Dios, esto tiene eternidad con el Dios eterno y puede mostrar en el mundo temporal que nada tiene valor si no es Dios quien recibe la gloria. O sea, cuando entre más el creyente pasa tiempo en el Señor y los años lo van madurando en el Señor, cada vez uno se va dando cuenta más de esto. Nada en este mundo tiene sentido ni valor si no es para la gloria de Dios. Nada tiene sentido porque todo se trata de Él. De Él son las cosas, por Él son las cosas y para Él son las cosas. ¿Y todo para qué? Para que Él reciba toda gloria. Isaías 43:7, termino con este texto. Isaías 43:7. Dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. ¿Cómo dicen? Si ya llegamos. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo Dios lo hace, ¿para qué? Para su gloria. Para su gloria. Todo tiene que... Este es el centro de todo el Evangelio. ¿Sabe que somos salvados es para la gloria de Dios? ¿Sabe para qué Cristo vino acá a la tierra y fue a la cruz? Sí vino a salvarnos, pero ¿sabe cuál es lo primero? Que es lo primero que uno tendría que entender, para la gloria del Padre. Nos salvó, sí, claro, pero eso no fue lo primero. Lo primero fue la gloria del Padre, porque ellos convinieron en que el Hijo iba a venir, y el Hijo lo hizo para la gloria del Padre. Por eso cuando una persona es salvada, el Padre es glorificado, porque allí nuevamente se está evidenciando y manifestando una vez más que la obra de Cristo fue perfecta, fue completa, todo lo hizo para la gloria del Padre. Y por eso cuando una persona nace de nuevo, la persona nace de nuevo y de lo primero que empieza a brotar de su corazón, de sus labios, de lo que empieza a entender, es que todo se trata de Dios. Él es nuestro origen. Él es nuestra razón de ser. Él es nuestro propósito. Él es nuestro destino. Él es todo para nosotros. Podemos decir nosotros con convicción esta mañana, vamos a decirlo: soy de Dios, soy por Él y soy para Él. A ver, nuevamente: soy de Dios, soy por Él y soy para Él. Esa es la realidad. Este es el Evangelio.
Y este es el plan del Señor. Podemos decir esto: tenemos dueño, tenemos una razón de existir y tenemos un propósito. ¿Usted puede decir eso? Amén. Que usted pueda decir allí con esa convicción: yo tengo un dueño, y yo sé que mi dueño es Jesús. Tengo una razón de existir y sé que eso es expresarlo a Él, y tengo un propósito, y es mostrar la gloria de Dios. Todo se trata de su gloria, no la nuestra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, para que solamente de Él sea la gloria. Amén.